A principios del siglo XXIII, la humanidad no solo había alcanzado las estrellas, sino que también se había establecido en planetas y lunas lejanas, convirtiendo la exploración espacial en algo cotidiano. Colonias florecían en Marte, en las lunas de Júpiter e incluso en exoplanetas distantes, donde formas de vida y condiciones hostiles fueron enfrentadas con ingeniería avanzada y una implacable determinación por sobrevivir. La Tierra, aún reverenciada como la cuna de la humanidad, ya no era el centro de poder e influencia de antaño. Nuevos centros de poder surgían entre las estrellas, con colonias autosuficientes, desarrollando sus propias culturas, gobiernos y rivalidades. La humanidad, que antes estaba confinada a un solo planeta, se convertía en una especie interplanetaria, con un legado que iba más allá de las fronteras del sistema solar. La ciencia prosperaba en estas nuevas fronteras. Avances tecnológicos permitieron la creación de hábitats artificiales, terraformación de planetas e incluso manipulación de la gravedad, transformando paisajes inhóspitos en hogares para millones de colonos. Pero, para muchos, el corazón aún latía por la Tierra, un planeta ahora reverenciado por su historia y misterios, pero que enfrentaba sus propias crisis. Problemas ambientales y políticos mantenían a la Tierra en lenta recuperación, mientras sus colonias distantes florecían con promesas de futuro. Aunque la atención estaba centrada en las estrellas, algo misterioso comenzó a atraer las miradas de regreso hacia la Tierra. Centros de investigación geológica, equipados con los sensores más sofisticados jamás creados, detectaron una serie de anomalías en el núcleo del planeta. Inicialmente, los datos fueron descartados como errores de los equipos, pero a medida que se acumulaban, un patrón se hizo claro. El núcleo de la Tierra estaba emitiendo una energía jamás registrada, algo completamente fuera de lo esperado, sin paralelo en los procesos naturales o artificiales conocidos por la humanidad. Frente a este fenómeno, los más grandes científicos del planeta fueron convocados, incluyendo al Dr. Gabriel Moura, un renombrado geólogo especializado en estructuras planetarias. Gabriel había hecho su nombre desentrañando misterios en las profundidades de exoplanetas y lunas habitadas, pero la Tierra siempre había tenido un lugar especial en su corazón. Ser llamado para investigar las anomalías lo llenó de emoción y temor. Sabía que lo que descubriera podría cambiar para siempre la comprensión de la humanidad sobre el planeta que llamaba hogar. Junto a Gabriel fue reclutada la doctora Sofía Leal, una física teórica de renombre. Sofía era conocida por su habilidad para desentrañar enigmas gravitacionales y cósmicos que desafiaban las leyes conocidas de la física. Sus teorías, a menudo vistas como demasiado avanzadas, explicaban anomalías gravitacionales en regiones remotas de la galaxia. Para ella, las emisiones misteriosas del núcleo eran una oportunidad para poner a prueba esas ideas. Pero había algo más, una intuición de que esta misión era personal. Sofía sentía una conexión profunda e inexplicable con este descubrimiento, como si estuviera siendo guiada por algo más allá de la curiosidad científica. La misión fue meticulosamente planeada. Gabriel y Sofía liderarían un equipo compuesto por los mejores especialistas en sus áreas, ingenieros que habían trabajado en proyectos de perforación cuántica y físicos, de partículas capaces de descifrar las lecturas complejas que encontrarían. Las perforaciones se realizarían con brocas cuánticas, capaces de penetrar las capas más densas de la corteza terrestre con una precisión antes imposible. El objetivo oficial era investigar el origen de las anomalías en el núcleo y verificar si representaban algún riesgo para la estabilidad geológica del planeta. Sin embargo, a medida que avanzaban los preparativos, Gabriel sentía una desconexión creciente entre la importancia de la misión y el enfoque burocrático de las autoridades científicas y gubernamentales. Algo tan profundo y misterioso como el núcleo de la Tierra no debería ser tratado como una simple curiosidad científica.
Había un secreto antiguo, enterrado en las profundidades del planeta, algo más allá de la comprensión humana. Las lecturas indicaban interferencias en las propias leyes de la física, sugiriendo que una fuerza desconocida estaba activa en el centro de la Tierra, esperando ser descubierta. Gabriel, a pesar de su vasta experiencia, sabía que esta misión era diferente de todo lo que había enfrentado. Lo que estaba a punto de ser revelado no solo cambiaría la ciencia, sino que reescribiría la historia de la humanidad. Había un sentimiento creciente de que el destino los había llevado hasta allí y que el misterio del núcleo no era solo una anomalía geológica. Era el presagio de algo más allá del control humano. El viaje hasta el núcleo de la Tierra comenzó como tantas otras misiones de exploración, con procedimientos bien planeados y una confianza cuidadosa en las máquinas avanzadas a disposición. El módulo perforador, una obra maestra de ingeniería, equipado con tecnología de perforación cuántica, descendía por las capas de la corteza terrestre sin grandes complicaciones. Inicialmente, la atmósfera en el módulo era tranquila. Los científicos ajustaban parámetros y monitoreaban las lecturas con atención, mientras Gabriel, Sofía y el resto del equipo permanecían concentrados en sus consolas. Sin embargo, a medida que descendían más profundamente, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. La primera señal de que algo no estaba normal llegó con las lecturas de temperatura. Al acercarse al manto, donde las temperaturas deberían ser abrasadoras, los sensores mostraban niveles estables de calor, algo imposible desde cualquier punto de vista geológico. Al principio, creyeron que los sensores estaban defectuosos, pero todos los equipos funcionaban perfectamente. Este misterio generó un silencio nervioso entre el equipo. Gabriel, concentrado en su consola, estudiaba las lecturas con una creciente sensación de incomodidad. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Deberíamos estar enfrentando temperaturas mucho más altas ahora, pero los niveles de calor están estabilizados». Frunció el ceño, sintiendo que algo muy por encima de la ciencia convencional estaba ocurriendo. Al otro lado del módulo, Sofía analizaba los datos de los campos magnéticos y de energía. Algo capturó su atención. «Gabriel», llamó ella, ajustando su visor holográfico para enfocarse en los datos recientes. «Estos patrones de energía son demasiado simétricos. Esto no es un fenómeno natural. Algo o alguien está controlando lo que está sucediendo aquí». A medida que el módulo perforaba más profundamente la corteza y el manto, nuevas y más intrigantes descubrimientos surgían. La presión, que debería aplastar el módulo a medida que se acercaban al núcleo, parecía sorprendentemente baja. Lo que debería ser una jornada repleta de desafíos técnicos, debido a la densidad y al calor, estaba convirtiéndose en algo totalmente diferente. El ambiente parecía estar siendo manipulado para facilitar el paso del equipo. A medida que avanzaban, en lugar de magma fluido y rocas incandescentes, pasajes y túneles comenzaron a abrirse frente al módulo. Las paredes de estos pasajes estaban compuestas de un metal desconocido, reflejando la luz con un brillo opaco. Cristales gigantes emergían del suelo y de las paredes, irradiando una luz débil y pulsante, como si fueran parte de algún sistema energético antiguo y oculto. La escena era surrealista, dejando a los científicos, que esperaban enfrentar un ambiente hostil, perplejos ante lo que parecía ser una estructura diseñada. «¿Realmente estamos dentro de la Tierra?», susurró uno de los ingenieros, con la voz entrecortada por el asombro. La caverna que se revelaba ante ellos era colosal, imposible de haber sido formada naturalmente. La expectativa de encontrar un núcleo repleto de magma había dado paso a una visión completamente diferente. Un vasto espacio que recordaba una gigantesca sala de máquinas, con mecanismos intrincados funcionando como engranajes de un reloj cósmico. Gabriel apenas podía creer lo que veía. Se acercó a uno de los cristales, su mano temblorosa, tocando la superficie lisa y pulsante.
Esto fue colocado aquí, dijo él, sin aliento. Esto no puede ser natural. En el centro de la caverna, una enorme esfera metálica flotaba, suspendida en el aire, desafiando las leyes de la física. Símbolos y runas antiguas estaban grabados en las paredes y en el suelo, irradiando una luz misteriosa. La esfera emitía un sonido bajo, casi como un cántico, que reverberaba suavemente por las paredes. Era hipnótico y perturbador al mismo tiempo. Cuando el equipo se acercó a la esfera, el ambiente comenzó a cambiar. Las paredes de la caverna se movieron, como si tuvieran vida propia, respondiendo a la presencia de los intrusos. Un rugido apagado resonó a través de las cámaras, y sombras inmensas empezaron a emerger de las profundidades. Lo que el equipo había asumido como simples formaciones rocosas comenzó a tomar forma. Seres gigantescos, de alrededor de 4 a 5 metros de altura, vestidos con trajes ceremoniales que recordaban antiguas armaduras, salieron de las sombras. Sus ojos brillaban con una luz blanca intensa, casi etérea, y su presencia dominaba el ambiente. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó uno de los científicos, incapaz de ocultar el miedo que crecía dentro de él. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, uno de los gigantes habló. Su voz no solo resonó en la caverna, sino también en las mentes de todos los presentes, como una transmisión telepática. «Somos la Gran Fraternidad Blanca», anunció el gigante, con una voz resonante cargada de sabiduría y poder. «Guardamos el conocimiento de la Tierra desde tiempos inmemoriales». Las palabras flotaron en el aire como una verdad antigua. Gabriel y Sofía intercambiaron miradas incrédulas, sus mentes tratando de asimilar lo que estaban presenciando. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Y qué exactamente guardaban? A medida que la Gran Fraternidad Blanca continuaba hablando, quedó claro que aquellos gigantes no eran simples guardianes. Afirmaban haber moldeado la propia historia de la humanidad, influyendo en eventos críticos desde el surgimiento de las primeras civilizaciones hasta los descubrimientos tecnológicos más recientes. La fraternidad actuaba en las sombras, asegurándose de que la humanidad siguiera un camino específico, siempre bajo su supervisión invisible. Sin embargo, ahora que su presencia había sido revelada, algo terriblemente malo estaba sucediendo. «Lo que está aprisionado aquí está comenzando a despertar», dijo uno de los gigantes, con un tono tan grave que hizo que el aire pareciera más denso. «Hace mucho tiempo fuimos los guardianes de este sello, pero ahora las energías que mantienen esta prisión se están agotando». El equipo permaneció en silencio mientras trataba de procesar la magnitud de esa revelación. Gabriel, que normalmente era el primero en pensar en soluciones prácticas, se sintió momentáneamente aplastado por el peso de esa verdad. El núcleo de la Tierra, por tanto tiempo considerado solo una región geológica, ahora se revelaba como un campo de batalla entre fuerzas inimaginables. Entonces, ¿cómo podemos restaurar el sello?, preguntó finalmente Gabriel, su voz cargada de urgencia. ¿Hay alguna forma de evitar que se rompa completamente? Los gigantes intercambiaron miradas, como si ponderaran la mejor manera de responder a esa pregunta. El líder de la fraternidad, con un aire de resignación, habló. «El sello fue hecho para durar por toda la eternidad, pero incluso nuestra tecnología tiene sus límites. El núcleo de la Tierra ha comenzado a drenar las energías que mantenían el sello intacto. Para restaurarlo necesitaríamos una fuente de energía colosal, algo capaz de sostener el sello por milenios». Sofía, absorta en sus propias teorías, ponderó las posibilidades. ¿Y si utilizáramos los reactores de fusión de las colonias? Tenemos tecnología avanzada. Podríamos transportarlos aquí y tratar de redirigir la energía. El gigante movió la cabeza lentamente. Los reactores que ustedes poseen son poderosos, pero insuficientes. La magnitud de lo que está aprisionado aquí trasciende cualquier energía que la civilización humana pueda generar. Solo el propio núcleo de la Tierra
ha sido capaz de sostener esta prisión por tanto tiempo. Cualquier otra fuente sería drenada rápidamente. En ese momento, el ambiente a su alrededor comenzó a vibrar. El sonido gutural que el equipo había oído antes regresó, ahora más fuerte. El suelo tembló bajo sus pies y las luces de los cristales en la caverna pulsaron de forma irregular. La presencia de la entidad se hacía más evidente, como si intentara romper las barreras que aún la mantenían contenida. Gabriel miró a Sofía, sus ojos reflejando la determinación que ambos sabían que necesitaban tener. Estamos sin tiempo. Si no encontramos una solución ahora, esta cosa va a escapar. Sofía, inmersa en sus pensamientos, consideró una última posibilidad. Quizás haya otra forma, dijo ella, dirigiéndose al líder de la fraternidad. El sello fue hecho con sus energías vitales, ¿no fue así? El gigante asintió. Sí, cada uno de nosotros donó parte de nuestra esencia vital para mantener el sello. Pero el número de nuestros hermanos ha disminuido a lo largo de los milenios. Ahora, lo que queda de nosotros apenas puede mantenerlo por unas pocas décadas más. Para restaurarlo completamente, necesitaríamos un sacrificio final. Lo que queda de nuestra fraternidad se uniría al sello, convirtiéndose en parte de él para siempre. El peso de las palabras fue sentido por todos en la caverna. El sacrificio de los últimos miembros de la gran fraternidad era la única manera de mantener la entidad aprisionada. Gabriel y Sofía sabían que estaban ante una elección imposible: permitir que la fraternidad se extinguiera o buscar una alternativa que aún no se había revelado. No puede ser este el único camino, insistió Gabriel. Debe haber otra solución. No podemos permitir que se sacrifiquen sin entender completamente lo que está sucediendo. Sofía, más pragmática, ponderó la gravedad de la situación. Pero, ¿y si ese sacrificio es lo único que nos dará tiempo para encontrar una solución permanente? El líder de la fraternidad, con tristeza profunda en los ojos, respondió calmadamente: si no restauramos el sello ahora, el tiempo se agotará, y lo que está atrapado aquí despertará. Ninguna fuerza en la tierra o en cualquier otro lugar será capaz de contenerlo. Mientras reflexionaban sobre el inminente sacrificio, las vibraciones en las paredes de la caverna se intensificaron. La entidad en el núcleo de la Tierra estaba cada vez más cerca de romper su prisión, y el tiempo para deliberar se estaba agotando rápidamente. Gabriel y Sofía sintieron el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros, conscientes de que cualquier decisión que tomaran en ese momento resonaría por milenios. El temblor, que antes era un leve movimiento, se volvió violento. El suelo bajo sus pies parecía a punto de partirse. La entidad aprisionada en las profundidades reaccionaba a la presencia del equipo y a la creciente fragilidad del sello. La presión era palpable y el destino de la Tierra estaba a punto de ser decidido. Tenemos que llegar al dispositivo de contención, dijo Sofía con la voz temblorosa. Necesitamos ver cómo funciona el sello. Si hay alguna posibilidad de restaurarlo sin sacrificar a la fraternidad, debemos encontrarla ahora. El líder de la gran fraternidad asintió solemnemente ante la determinación de los científicos. El camino hasta el sello es peligroso. No hemos bajado hasta allí en eras. Las defensas que instalamos para proteger la prisión aún están activas, y los sistemas pueden interpretar a ustedes como una amenaza. Sin otra opción, Gabriel, Sofía y el resto del equipo siguieron a los gigantes por las profundidades del complejo subterráneo. A medida que avanzaban por los pasillos excavados, los detalles de su construcción se volvían aún más impresionantes. Las paredes, revestidas de un metal desconocido, exhibían símbolos y runas antiguas que pulsaban con una energía propia. El tenue brillo de estas inscripciones revelaba una tecnología avanzada más allá de la comprensión humana, como si fuera un lenguaje olvidado
destinado a aquellos que dominaban secretos perdidos hace milenios. A medida que se acercaban al corazón de la cámara donde estaba el sello, la temperatura comenzó a caer drásticamente. El frío era cortante, desafiando la lógica natural, ya que esa profundidad debería ser abrasadora. En cambio, parecía que el calor era absorbido para alimentar una fuerza inmensa y oculta. La sensación de que algo estaba profundamente mal aumentaba, y Gabriel sentía como si su propia vitalidad estuviera siendo drenada por el ambiente. El frío no era solo físico, era un vacío que emanaba de la cámara, como si la propia energía vital estuviera siendo devorada. Finalmente, el corredor se abrió, revelando una vasta cámara en el centro de la cual flotaba el dispositivo de contención. La estructura era colosal e intrincada, parecía estar viva. Columnas de metal entrelazadas en formas complejas pulsaban con una luz tenue e irregular. En el centro, una esfera maciza flotaba, envuelta en capas de runas y símbolos que brillaban con una energía casi palpable. Barrera tras barrera de energía invisible rodeaba la esfera, y era posible sentir el poder bruto que ella emanaba. Sofía se acercó al dispositivo, su mirada fascinada y al mismo tiempo horrorizada. «Este es el sello», dijo ella, su voz una mezcla de admiración y temor. «No es solo una prisión, parece una entidad en sí misma, algo que se alimenta de la energía que aprisiona». Gabriel observaba en silencio, tratando de absorber la magnitud de lo que tenían ante ellos. El líder de la fraternidad permaneció a distancia, consciente de los peligros. Sabía mejor que nadie lo que estaba en juego allí. Lo que estaba sellado en la esfera no era solo una fuerza cualquiera. Trascendía las leyes de la realidad, del tiempo y del espacio. De repente, la esfera emitió un sonido profundo, un susurro que resonó por la cámara. Las runas en las paredes comenzaron a brillar con una luz sombría, reaccionando al llamado de la esfera. Sofía tambaleó levemente, sintiendo una oleada de energía atravesar su cuerpo, como si algo intentara invadir su mente. Gabriel corrió hacia ella. «¿Estás bien? ¿Qué fue eso?» Ella respiró hondo, tratando de recomponerse. «Yo... no sé, pero sentí algo. El sello no solo está fallando, está siendo corroído de dentro hacia afuera. Algo está debilitando la estructura, como si estuviera intentando romperla». El líder de la fraternidad, observando con creciente preocupación, dio un paso adelante. «Ese es el verdadero peligro. La entidad está aprendiendo. Durante eras permaneció dormida, pero ahora, con el sello debilitado, está intentando liberarse. Y si lo logra, nada podrá contenerla nuevamente». Gabriel miró a Sofía, la tensión creciente en su expresión. «Tiene que haber otra manera. No podemos simplemente sacrificar a ustedes. Si la entidad está corroyendo el sello, necesitamos averiguar cómo reforzarlo por dentro». Sofía, aún procesando lo que había sentido, se volvió hacia su consola holográfica, las manos temblando levemente. Quizás podamos estabilizar las energías del núcleo. Si manipuláramos las fuerzas gravitacionales que sostienen el sello, tal vez podamos ganar tiempo. Pero eso requeriría que nos conectáramos directamente a las fuerzas que mantienen a la entidad prisionera. Es demasiado arriesgado. El líder de la fraternidad la miró con seriedad. Manipular el sello directamente es un riesgo extremo. Si fallan, la entidad encontrará una brecha. ¿Están dispuestos a arriesgarse? Antes de que pudieran responder, un temblor violentísimo recorrió la cámara, y el sonido gutural de la entidad resonó nuevamente, ahora con mucho más fuerza. Las runas en las paredes comenzaron a brillar intensamente en rojo, como si alertaran de un colapso inminente. El sello estaba al borde de ceder. Una grieta luminosa apareció en la superficie de la esfera, y una ola de energía oscura se extendió por la cámara, lanzando a parte del equipo al suelo. Gabriel sujetó a Sofía por los hombros, sus ojos desorbitados por el pánico.
Nos estamos quedando sin tiempo. Sofía se levantó rápidamente, sus dedos moviéndose frenéticamente sobre los controles holográficos. Lo sé, pero si no intentamos, será el fin de todos nosotros. El líder de la fraternidad permaneció en silencio durante unos instantes, su expresión ahora reflejando la decisión que él y sus hermanos necesitaban tomar. Si fallan, dijo él con calma, nos uniremos al sello. No podemos dejar que la entidad se libere. Mientras Sofía continuaba su intento desesperado de estabilizar el sello, las runas en las paredes comenzaron a oscilar entre un rojo intenso y un brillo azul suave, como si el propio sistema luchara contra el colapso. Las fuerzas que mantenían el núcleo de la Tierra en equilibrio estaban al borde de romperse por completo. De repente, un estruendo ensordecedor resonó por la cámara. La grieta en el sello creció y una fuerza invisible comenzó a atraer todo a su alrededor, distorsionando la gravedad. Gabriel y Sofía fueron arrojados contra las paredes, mientras la oscuridad irradiaba de la esfera, creciendo, como si estuviera a punto de devorar todo a su alrededor. Las fuerzas dentro de la cámara se intensificaron, y el caos era casi absoluto. La luz negra que irradiaba de la esfera parecía distorsionar la realidad, haciendo que el espacio a su alrededor se curvase de maneras imposibles. Gabriel luchaba por mantenerse consciente, sintiendo la presión aplastante sobre su mente y cuerpo. Sofía, a su lado, se agarraba a los controles holográficos, los ojos fijos en la interfaz mientras trataba de realizar los ajustes finales. Conseguí ajustar los parámetros, dijo ella, jadeando. Pero para estabilizar completamente el sello, necesitaremos redirigir toda la energía vital de la cámara. Esto significa que estaremos lidiando directamente con la fuerza que mantiene a la entidad prisionera. El riesgo es enorme. El flujo de energía puede consumirnos. Gabriel la miró, el pánico creciendo en sus ojos, pero lleno de determinación. Si no intentamos, la fraternidad tendrá que sacrificarse, y aunque logren contener a la entidad por ahora, eso solo retrasará lo inevitable. Tenemos que hacerlo. El líder de la gran fraternidad se acercó, su presencia imponente irradiando una calma inquebrantable. ¿Están dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar el planeta sin nuestro sacrificio? Si fallan, no habrá otra oportunidad. Sofía, aún jadeante y con los ojos fijos en la esfera, asintió. No es solo una cuestión de arriesgar nuestras vidas. Si ustedes se sacrifican, la humanidad perderá a sus guardianes. Y aunque el sello dure unos milenios más, sin ustedes, estaremos completamente desprotegidos cuando falle de nuevo. Necesitamos intentar algo que no implique la extinción de ustedes. El gigante miró profundamente a los ojos de Sofía y en un gesto de aceptación, asintió. Está bien, daremos el apoyo que podamos. Sofía activó el comando final en la consola holográfica y de repente la cámara fue inundada por una luz intensa y ofuscante. Las runas en las paredes comenzaron a brillar con un tono azul pálido, mientras la energía vital del sello era redirigida al centro, intentando contener a la entidad una vez más. Ondas de fuerza irradiaban de la esfera, creando vórtices que succionaban el calor y la luz a su alrededor. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La entidad, que hasta entonces se manifestaba solo como susurros distantes, comenzó a hablar con claridad. «Libertad», murmuraban las voces, repitiendo la palabra en un coro de 1000 ecos. La entidad luchaba desesperadamente, distorsionando la gravedad, el tiempo y el espacio en un esfuerzo final por liberarse. Tentáculos invisibles de energía oscura se extendieron, agarrándose a Sofía y Gabriel, tirando de ellos hacia el centro de la cámara. El dolor era insoportable. Ambos sentían como si sus mentes estuvieran siendo destrozadas y reconstituidas al mismo tiempo. Gabriel, luchando contra las fuerzas que lo arrastraban, sentía que su conciencia se desvanecía.
El mundo a su alrededor comenzaba a distorsionarse, y sabía que, si no hacían algo rápido, todo estaría perdido. Fue entonces que las voces de la fraternidad se elevaron en un cántico profundo y ancestral. Los gigantes entonaron palabras que reverberaban a través del espacio y del tiempo, sus voces resonando como un trueno distante. Las runas en las paredes respondieron al llamado, brillando con una intensidad renovada. La entidad rugió, mientras su energía era contenida por la fuerza combinada de la reversión que Sofía había iniciado y el sacrificio inminente de la fraternidad. Los cristales en la cámara pulsaban violentamente, emitiendo destellos de luz que alternaban entre el blanco y el negro. Las fuerzas gravitacionales en la cámara se distorsionaban de manera brutal, como si la propia realidad estuviera al borde de colapsar. «¡Estamos casi allí!», gritó Sofía, sus dedos temblorosos sobre el console. Sentía el peso aplastante de la energía fluyendo a través del sello. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero sabía que no podía detenerse. La fraternidad no aguantaría mucho más tiempo. «¡Solo un ajuste más!». Con un último esfuerzo monumental, Sofía activó el flujo final de energía. La luz en la cámara se volvió insoportablemente intensa, y un grito estruendoso resonó de la entidad mientras su intento de liberarse era violentamente interrumpido. La esfera flotante en el centro de la cámara brilló en un dorado profundo, mientras la energía negra era absorbida de nuevo hacia su interior. El sello, reforzado una última vez, se cerró por completo, aprisionando a la entidad una vez más en las profundidades del núcleo de la Tierra. El caos cesó, el temblor se detuvo, y las runas en las paredes volvieron a un brillo suave y constante. Sin embargo, el precio había sido demasiado alto. Los miembros de la fraternidad, que habían dado sus vidas para reforzar el sello, habían desaparecido. Sus cuerpos gigantescos e imponentes, que dominaban la cámara, ahora eran parte del propio mecanismo que mantenía a la entidad prisionera. Gabriel y Sofía cayeron al suelo, exhaustos y al borde de la inconsciencia. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, como si la tierra entera estuviera, finalmente, en paz. Al menos por ahora. Cuando Gabriel y Sofía finalmente recuperaron los sentidos, el primer sonido que oyeron fue el silencio abrumador de la cámara. El espacio, antes lleno de vibraciones y temblores, ahora estaba inmóvil. La entidad estaba contenida, pero el sentimiento de pérdida los envolvía. Gabriel, con dificultad, se levantó. Su cuerpo dolía y sus músculos estaban exhaustos por el esfuerzo. Al mirar alrededor, vio las runas pulsando suavemente con una luz dorada. El sello había sido restaurado. Sin embargo, la sensación de victoria era amarga. Sofía, tendida junto al dispositivo de contención, estaba igualmente desgastada. «¿Lo logramos?», murmuró ella, con la voz ronca y débil. «¿La entidad está atrapada?». Gabriel, aún aturdido, asintió lentamente. «Sí, está contenida». Hizo una pausa, sintiendo el peso de la situación. «¿Pero a qué costo?». Ambos miraron a su alrededor, en busca de los miembros de la fraternidad. Los guardianes imponentes habían desaparecido. Sus cuerpos se habían fusionado con el sello, sacrificando sus vidas para garantizar que la entidad permaneciera atrapada. «La fraternidad se ha ido», dijo Gabriel, con voz baja. «Dieron sus vidas para salvar al mundo». Sofía permaneció en silencio por algunos instantes, sus ojos fijos en las runas. Sabían que el sacrificio de los gigantes era necesario, pero eso no disminuía el peso de la pérdida. La humanidad había perdido a sus guardianes más antiguos, y con ello, la seguridad que representaban. Sofía se levantó con dificultad, observando las runas que pulsaban suavemente. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo aún tenemos? Su voz era más firme ahora, pero aún cargaba la gravedad de la situación. Restauramos el sello, sí, pero ¿dura?
¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta cosa intente liberarse de nuevo? Gabriel suspiró profundamente, compartiendo la incertidumbre de su colega. La fraternidad creía que el sello podría durar algunos milenios más, pero ahora que se han ido, ¿quién sabe cuánto tiempo realmente tenemos? Sin ellos para monitorear y mantener el equilibrio, estamos solos. El silencio que flotaba entre ellos parecía más pesado que el que había quedado tras la lucha. El peso de la responsabilidad ahora recaía sobre sus hombros. El peligro que representaba la entidad no había sido eliminado, solo pospuesto. El sello, reforzado por la fraternidad, era una solución temporal. Cuando fallara de nuevo, y ambos sabían que eso sucedería, la humanidad tendría que enfrentarse a un mal que estaba más allá de su comprensión. «Necesitamos volver a la superficie», dijo Sofía, tratando de reunir sus fuerzas. «Necesitamos informar lo que sucedió, al menos parte de lo que sucedió». Gabriel asintió, sabiendo exactamente lo que ella quería decir. «Sí, pero debemos ser cuidadosos. El mundo no está listo para la verdad completa. Diremos que la anomalía era un fenómeno geológico inusual, algo que conseguimos estabilizar». Sofía lo miró, sus ojos cansados, pero aún resueltos. «Ambos sabemos que esto es solo una media verdad. El sello ha sido restaurado, pero el peligro aún está ahí. Más temprano que tarde, tendremos que lidiar con esto de nuevo. Y cuando llegue ese día, tal vez no tengamos una segunda oportunidad». Gabriel asintió, consciente de que lo que habían vivido en las profundidades del planeta no podía ser revelado por completo al mundo. La Tierra parecía tan común en la superficie, pero sabían que bajo sus pies, en las profundidades oscuras, algo terrible aún aguardaba, dormido, pero nunca verdaderamente contenido. Juntos comenzaron la caminata de regreso por los corredores laberínticos que los llevarían hasta el módulo de perforación. Cada paso parecía más pesado, cargado por el conocimiento de lo que habían descubierto. Las paredes a su alrededor, cubiertas por las runas luminosas, eran un recordatorio constante de que el sello, por más que aún estuviera activo, era una barrera temporal. Cuando finalmente llegaron al módulo, las puertas metálicas se cerraron con un suave chirrido, aislándolos del vasto mundo subterráneo que acababan de explorar. El viaje de regreso a la superficie fue lento y extenuante, no solo físicamente, sino emocionalmente. Gabriel y Sofía eran conscientes de que lo que habían enfrentado cambiaría sus vidas para siempre. A medida que el módulo ascendía por las profundidades de la Tierra, Sofía rompió el silencio. «¿Qué haremos ahora?». Su voz, a pesar de estar cansada, cargaba la determinación de quien sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Gabriel permaneció en silencio por algunos momentos, mirando las profundidades oscuras debajo de ellos, donde el sello reposaba. «Regresamos a la superficie», dijo finalmente. «Informamos lo que sea seguro, mantenemos el resto en secreto. Y después, continuamos nuestra investigación. No podemos detenernos ahora. Necesitamos encontrar una manera de reforzar el sello, tal vez de manera definitiva, sin depender de sacrificios». Sofía asintió, concordando con él. «Necesitamos estar preparados, porque un día el sello fallará nuevamente, y cuando eso suceda, la humanidad tendrá que enfrentar algo que jamás podrá comprender». Esas palabras flotaron en el aire como una advertencia sombría. El conocimiento de lo que habían enfrentado en el núcleo de la Tierra sería una carga que ambos llevarían por el resto de sus vidas. No podían compartir la verdad completa con el mundo, pero sabían que necesitaban seguir buscando una solución. El destino de la humanidad estaba directamente ligado al destino de aquella entidad dormida. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el contraste era casi surrealista. El sol brillaba en el cielo, el viento soplaba suavemente y todo parecía exactamente como debería. El mundo continuaba girando, ajeno al peligro enterrado en las profundidades.
Pero Gabriel y Sofía conocían la verdad. El frágil equilibrio que había sido restaurado no era permanente. Pasó el tiempo desde la expedición al núcleo de la Tierra, pero para Gabriel y Sofía, las cicatrices de aquella travesía nunca desaparecieron. Cada noche estaba marcada por sueños en los que revivían los momentos tensos en que el sello casi se rompió, sintiendo nuevamente el peso de las fuerzas cósmicas, intentando escapar y el sacrificio de los gigantes de la fraternidad. Era una carga constante. Gabriel, un hombre práctico y antes completamente dedicado a la ciencia geológica, se volvió más reservado y contemplativo. Sus estudios ahora se centraban discretamente en las energías subterráneas de la Tierra, explorando formas de monitorear y proteger el sello. Evitaba reportar detalles importantes de sus descubrimientos, manteniéndolos vagos, para proteger a la humanidad de una verdad que no estaba lista para enfrentar. Sofía, por otro lado, se sumergió profundamente en sus investigaciones sobre gravedad y fuerzas cósmicas. Su objetivo era encontrar una manera de reforzar el sello sin depender de sacrificios. Sabía que el tiempo era limitado y que, incluso con el sacrificio de la fraternidad, el sello un día se debilitaría nuevamente. Una noche, mientras analizaba datos, Sofía notó pequeñas fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra. Eran casi imperceptibles, algo que otros científicos podrían ignorar, pero Sofía sabía qué buscar. Esos signos eran los primeros indicios de que el sello comenzaba a desgastarse nuevamente. La entidad, aunque prisionera, aún estaba viva y consciente, y probando los límites de su prisión. Inmediatamente contactó a Gabriel. «El sello se está desgastando más rápido de lo que esperábamos», escribió ella. «No tenemos milenios, tal vez ni siquiera décadas». Las palabras golpearon a Gabriel como un impacto. Sabían que el sacrificio de la fraternidad les había concedido tiempo, pero no esperaban que ese tiempo fuera tan corto. En los meses siguientes, Gabriel y Sofía intensificaron sus investigaciones en secreto. Sabían que no podían revelar al mundo lo que habían descubierto, pero no desistieron de buscar una solución definitiva. En reuniones clandestinas, discutían posibilidades, ponderando lo que harían si no encontraban una forma de mantener el sello intacto. «Si fallamos», dijo Gabriel en un momento de profunda reflexión, «tendremos que contárselo al mundo, preparar a la humanidad para lo que se avecina». Sofía estuvo de acuerdo, pero el miedo era evidente en su voz. «Si eso sucede, puede ser demasiado tarde». El sacrificio de la fraternidad había concedido tiempo, pero ahora sabían que no era tiempo suficiente. La lucha contra lo que estaba enterrado en el núcleo de la Tierra aún no había terminado. El mundo, en la superficie, seguía en paz, pero en las profundidades de la Tierra, una entidad antigua e inmensurable aguardaba su momento para intentar liberarse nuevamente. Y cuando ese día llegara, Gabriel y Sofía estarían listos, o al menos harían todo lo posible para proteger a la humanidad.